Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este día. Gracias por la oportunidad que tenemos otra vez acá para compartir tu palabra. Gracias por el tiempo para estudiar Mateo. Gracias por esta tecnología. Pedimos que todo salga bien para tu gloria y para que el nombre de Jesucristo sea levantado. En su nombre oramos. Amén. Estamos en Mateo capítulo 3 otra vez. Mateo capítulo 3. Vamos a leer desde versículo 1 al versículo 12. Una vez más, hemos estudiado esta porción las últimas 2 veces y esta va a ser la tercera y la última vez. Y ahora voy a desenchufar el refrigerador para que no nos interrumpe. Y vamos a estudiar un poco más del ministerio de Juan el Bautista. Y esta noche vamos a hablar un poco más que lo que estaba pasando. La primera vez hablamos de quién era Juan el Bautista y hablamos de su parte del mensaje de arrepentíos, ¿no? Esta llamada para arrepentirnos. Y la semana pasada hablamos de este asunto del reino de los cielos que se ha acercado. Y esta noche vamos a hablar de los bautismos y un poco más de lo que él tenía que decir a ellos. Mateo capítulo 3, desde versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, los decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Él estaba en la zona de la región de Israel, cerca de Jerusalén, al lado de Jordán. Entonces el río Jordán era al occidente, al este de Jerusalén, y estaba allí. Y dice: y toda Judea, este sería más o menos el sur de Israel, y toda la provincia de alrededor del Jordán, salieron. Ellos salían, escuchando a Juan el Bautista, a su mensaje, y salieron para ser bautizados. Y no eran pocos.
Eran muchos que parece que estaban buscando, estaban esperando este mensaje, este tiempo, y respondieron. Y fueron al río Jordán. Y parece que la prédica de Juan el Bautista tenía fruto, tenía resultados. La gente respondieron a este mensaje. ¿Cuál mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este fue el mensaje. Ellos, ya, es verdad, tenemos que arrepentirnos. El reino de los cielos se ha acercado. Ya, vamos. Es lo que estamos esperando. Y ellos fueron. Dice en versículo 6, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Cuando ellos se presentaron para bautizarse, imagino que parte de lo que ellos hicieron allí era porque ellos están ahí. Tenían que mostrar que ya se han arrepentido. Estaban confesando sus pecados en una forma pública, en una forma que los demás podían ver. Era algo visible. Ellos estaban hablando con la boca, confesando sus pecados en arrepentimiento, buscando la ayuda de Dios para dejar estos pecados atrás. Y fueron bautizados. Este bautismo de Juan no es el mismo del bautismo que tenemos en la iglesia hoy en día. Tenemos que entender eso. No voy a hablar mucho de eso, pero en Hechos podemos ver especialmente muy claro. Pablo habló con unas personas de Éfeso y ellos dijeron, bueno, sí, hemos sido bautizados en el bautismo de Juan, pero no hemos escuchado del Espíritu Santo, de estas cosas. Y después de que Pablo les había enseñado, ellos se bautizaron en el nombre de Cristo. Entonces el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo, el bautismo para la iglesia, son bautismos distintos en este sentido. Este bautismo de Juan era una forma de identificarse con este mensaje de Juan, que fue el mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, con estos dos puntos, ellos se bautizaron diciendo, ya estoy de acuerdo, ya me he arrepentido, ya estoy buscando, esperando el reino de los cielos, quiero ser parte de esto. Y mostraron eso por confesar sus pecados. Tal vez tengo que hacer un estudio del bautismo, de qué es exactamente, cómo se hace. Pero interesante que Juan era ¿dónde? ¿Dónde estaba Juan? En el río Jordán. Un río en esa parte cerca de Jerusalén más grande que el río Chilina. Chile, ¿ah? Chile. Chile, ya, el puente es Chilina. Gracias, pequeño. Entonces es un río grande. Tal vez sería más como en Aplau, en cuanto a su tamaño. Mucha agua está pasando allí. Y él estaba allí porque era necesario tener agua para entrar
Okay. No era necesario solo un vasito de agua y con sus gotas. No era nada de eso. Ellos entraron en el río. Juan estaba ahí porque él entendía que el bautismo significa entrar. Okay. Entrar dentro o sumergirse. Literalmente significa entrar. En ese sentido, tiene que estar dentro. Y entonces, siempre es bueno recordar eso. La Iglesia Católica, muchas de las iglesias protestantes, muchos de ellos también utilizan otra forma de bautizar. Con gotas, con un poquito de agua, algo como eso. Y el bautismo, sea el bautismo de Juan, sea el bautismo para la iglesia, es un bautismo que requiere mucha agua, suficiente para entrar. Bueno, este fue un punto al lado, pero vemos esto acá. Estaba en el río Jordán. Versículo 7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, y tiene un mensaje para ellos, pero quiero que veamos esto. Los fariseos y los saduceos también, muchos de ellos salieron al Jordán, a Juan el Bautista, para ser bautizados. ¿Quiénes son estos dos grupos de personas? Bueno, son como grupos medio políticos, medio religiosos. Okay. Tal vez como un partido político, pero también con esta parte religiosa. Recordando que Israel realmente fue establecido como teocracia o bajo Dios, ¿ok? Y el político y el religioso eran juntos en mucho de eso. Y vemos esto en estos dos grupos, como grupos o partidos que tienen eran autoridades, líderes dentro de judaísmo y dentro del gobierno, que tenían este asunto, este control o este poder, esta influencia. Y estos eran ellos. Fariseos era un grupo, saduceos otro grupo. En unas cosas similares en lo que he mencionado, que son parte de judaísmo, pero también parte del gobierno. Pero hay muchas diferencias en su forma de aplicar estas cosas. Por ejemplo, los fariseos creyeron en todo el Antiguo Testamento, los salmos, los profetas, también los libros de la historia, pero los saduceos solo aceptaron como autoridad la ley o los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Solo estos para los saduceos. Los fariseos creyeron en la resurrección o una resurrección. Los saduceos no. Dicen, no hay resurrección. Fariseos creían que hay ángeles, hay espíritu, hay seres espirituales, este aspecto. Los saduceos, no hay tal cosa. Los fariseos creyeron en una vida después de morir. Por supuesto, los saduceos no, porque no hay resurrección ni hay espíritu, entonces ya todo termina con la muerte.
¿qué más tengo acá? Los fariseos utilizaron otras cosas, especialmente las tradiciones. Entonces, tenían el Antiguo Testamento, pero también tenían las tradiciones. Y muchas veces Jesucristo condenó a los fariseos por enseñar las tradiciones del hombre y aún poner más importancia en las tradiciones del hombre o en los mandatos del hombre que sobre la Biblia, sobre lo que Dios había dicho. Los saduceos ya no creen en nada de eso, solo, como dije antes, solo si no estaba dentro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, entonces ya no tenía autoridad religiosa para ellos. Tenían que mostrarles y enseñarles solo de la ley para que ellos acepten algo. Y rechazaron a todo el resto como autoridad. Los saduceos, muchos de ellos eran ricos, aristócratas. Tenían fue más o menos casi todos de ellos eran en ese tipo de grupo, ricos, tenían dinero, tenían su afluencia, tal vez es la palabra, pero no estoy, no pequeña, no es esta palabra. Pero tenían la buena vida, podemos decir, en el mundo, ¿ya? Okay. Los fariseos eran más o menos el grupo del pueblo, el hombre común. Fue parte de este grupo de los fariseos. Entonces podemos ver los ricos y el hombre que ya trabajaba, el hombre que tal vez era pobre, o habían unos que tenían negocios, pero simpatizaban con los pobres o los que tenían que trabajar duro cada día. Entonces, estas son unas cosas distintas entre estos grupos. Después del año 70, prácticamente desaparecieron los saduceos. Después del año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo. Los fariseos seguían. Hoy en día, lo que llamamos judaísmo realmente viene de la raíz de los fariseos casi siempre. Entonces, sabiendo eso, deberíamos utilizar mucho cuidado en citar a los judíos como autoridades, porque vienen de este grupo de fariseos que fueron condenados por Juan Bautista y por Jesucristo como hipócritas muchas veces. Entonces, tenemos que utilizar mucho cuidado en decir, los judíos dicen tal cosa, entonces vamos a poner esto en la iglesia. No, nuestra autoridad principal es la Biblia. ¿Ya? Entiendo que podemos tal vez entender unas cosas del hebreo o unas de las costumbres que están mencionadas en la Biblia por lo que dicen los judíos. Está bien, no digo no, pero que tengamos mucho cuidado en sacar todo lo que los judíos dicen para decir, este es bueno para la iglesia, es bueno para el cristiano, cuando aún ellos no están confiando en Jesucristo como su Cristo, su Mesías. Son del mundo todavía. Estos son los dos grupos. Llegaron a Juan Bautista buscando bautizarse. ¿Ya? ¿Qué dice Juan Bautista a ellos? Generación de víboras. Interesante. No dijo, bienvenidos todos. ¡Qué bien! Vamos a tener mucho éxito, un avivamiento grande. Aún los fariseos y los saduceos están aquí.
Hay campo acá, ven acá. No. ¿Generación de víboras? ¿Qué bienvenido es eso? Ya ellos salieron, ¿no? Para bautizarse. Pero Juan los conocía. Realmente, Juan los conocía. Y tenía que hablar duro con ellos. ¿Por qué víboras? Creo que habla que eran engañosos, peligrosos, dañosos, venenosos. Eran víboras. Y ellos ya estaban ahí, querían identificarse con el mensaje de Juan, pero Juan parece que no quería identificarse con ellos. Este es diferente, Juan estaba diciendo. Lo que predico es diferente que ustedes predican. Lo que yo creo es diferente que ustedes creen. ¿Por qué están aquí? Y dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ustedes creen en la ira venidera? ¿Tú crees en la ira venidera? Juan Bautista preguntó a estos dos grupos, ¿por qué ustedes quieren huir de la ira venidera? Hay una ira venidera y vamos a ver eso en estos versículos esta noche. Y es horrible, terrible, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Dice en versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Él sabía que ellos no eran sinceros realmente. Era algo popular, parecía. Mucha de la gente ya fueron al Jordán para bautizarse, entonces los líderes también para guardar su influencia, probablemente, sobre los demás. Otros tal vez curiosidad que está predicando este loco. Pero estaban ahí. Pero no sinceros de corazón. Él dice, haced pues frutos. Muéstrame el fruto de tu arrepentimiento. ¿Has arrepentido? Este es el bautismo que tengo acá, es para identificarse con esto, que tú has realmente arrepentido de tus pecados. Para un fariseo o un saduceo decir que era pecador era algo imposible. Imposible. Pero si uno no es pecador, ¿por qué necesita arrepentirse? Y si no va a arrepentirse, ¿por qué está ahí con Juan Bautista? No tiene sentido. Y Juan sabía. Entonces dice, muéstrame. ¿Qué frutos de arrepentimiento tienes? ¿De qué has arrepentido? Ustedes han escuchado, estos otros ya que vienen, están confesando sus pecados. ¿Ya? Confiesa. ¿Qué es tu pecado? Y dice, y no penséis decir, dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ustedes están confiando en Abraham. No están confiando en Dios. Ustedes están diciendo, ya, estamos bien. Porque tenemos por padre a Abraham. Y por eso somos salvos, somos buenos, somos aceptables delante de Dios. No necesitamos arrepentirnos. Somos hijos de Abraham.
Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El hijo de la promesa había venido. Y ellos no querían mirar a él. No querían a Jesucristo, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham. Ellos estaban confiando en sí mismos. Estaban confiando en su familia, en su linaje, su genealogía. Somos hijos de Abraham. ¿Qué puede pasar a nosotros? Dios va a protegernos. Bueno, si es la verdad, ¿por qué ustedes están bajo el gobierno romano? Ni aún era una nación independiente y no podían pensar en eso. Estaban contentos con su vida, contentos con todo lo que estaba pasando y contentos que soy hijo de Abraham. Los fariseos y los saduceos, los mismos. Pero Juan Bautista dice, Juan el Bautista dijo otra cosa. Ustedes piensan que es algo especial ser hijo de Abraham. Mire estas piedras. Dios puede levantar otros hijos de estas mismas piedras si Él quiere. No es tan especial. No es algo en que ustedes pueden confiar. No confíen en eso. Confíen en Dios. No en Abraham. Él no puede salvarte. Anoche habló del rico y Lázaro. El rico en Hades clamó a Abraham, Padre Abraham. Y no había lugar para misericordia ni salvación. Abraham no puede salvar. Ni para el rico, ni para estos fariseos. Más bien, Abraham diría a ellos, arrepiéntense. No confíen en mí, confíen en Jehová, en Dios, y busca a Jesucristo. Pero ellos estaban confiando en Abraham. Versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Ya? ¿Ustedes no tienen fruto de arrepentimiento? Mira, hay solo una sentencia. Van a ser cortados y echados en el fuego. Van a ser destruidos. La hacha ya está. Dios está listo, preparado. La ira venidera viene. Y ustedes están en peligro de perder todo y ser echados en el fuego. ¿Por qué? Porque no tienen fruto. No hay arrepentimiento. Es lo que está diciendo acá. Muéstrame tus frutos de arrepentimiento. Si no vas a mostrarme frutos de arrepentimiento, es porque no tienen frutos de arrepentimiento. Y si ustedes no tienen fruto de arrepentimiento, ustedes son como un árbol que no tienen valor. Ustedes van a ser cortados, echados en el fuego, destruidos. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Este es mi propósito, dice Juan. Yo estoy aquí, este es agua, y solo es agua. Ustedes están, si quieren ser bautizados, es para identificarse con este arrepentimiento. Y solo es agua. No hace nada, es solo para identificarse. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Esta persona, es interesante esta frase.
Y imagino que en los tiempos de Juan el Bautista probablemente tenían este mismo costumbre o entendimiento como hoy en día en el Medio Oriente. ¿Qué es? Bajo el zapato es un insulto. No sé si ustedes recuerdan o no, o han visto, pero cuando la última vez, cuando los Estados Unidos entró en Irak, bajo presidente Bush, y no importa si ustedes piensan que es malo o es bueno, no, este no es el punto lo que estoy diciendo, pero en ese momento cuando ellos entraron en Irak, en Bagdad, y libraron esta ciudad de Saddam Hussein, ellos, los iraquíes, ellos derribaron esta estatua de Saddam Hussein. Y había un video que vi donde ellos estaban jalando la cabeza de esta estatua, la cabeza de la imagen de Saddam Hussein. Estaban jalando por las calles. Y había un niño sentado encima de esta cabeza. ¿Y qué estaba haciendo? Tenía su zapato, su sandal, y estaba pegando y abusando, podemos decir, insultando la cabeza de Saddam Hussein en esa forma. Era horrible, un insulto horrible, fuerte. Yo creo que era algo similar acá, en esos tiempos. ¿Qué dice acá? Juan dice, mira, hay alguien que viene tras mí. Hay otro que viene, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Ni soy digno para ser siervo para llevar su zapato. Y su zapato es algo de insulto. Ni soy digno de estar ahí. ¿Por qué? Porque es más grande que yo, más poderoso que yo. Es el Cristo. Es el Mesías. Es el Hijo de la promesa, el Hijo de Abraham. El Hijo de David, el Rey. Es Dios. Y no soy digno de hacer nada. Estaba diciendo, sería un honor llevar su zapato. Aunque para muchos sería un insulto llevar el zapato de otra persona. Está diciendo, sería un honor hacerlo, pero no soy digno. Yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero Él, ¿qué dice? Os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dos cosas. Pero yo creo que no para la misma persona. Él tiene dos bautismos. Jesucristo tiene dos bautismos. Un bautismo en el Espíritu Santo y otro bautismo en fuego. Los que se bautizan en el Espíritu Santo, los que son bautizados por Jesucristo en el Espíritu Santo, es un bautismo para la vida. Un bautismo para la adopción como hijo de Dios. Pero el que es bautizado por Jesucristo en fuego es el bautismo en el infierno. Y recordamos que bautizar significa entrar, no significa gotitas.
Cuando uno está en Cristo, está en el Espíritu Santo, está bautizado en el Espíritu Santo. Este es parte de la hermosura de la salvación. Recibimos el Espíritu Santo, entramos al Espíritu Santo. Y es por Jesucristo. Él lo hace. Pero para la persona que rechaza a Jesucristo, que no está en Jesucristo, a esta persona, algún día, va a ser bautizado, sumergido por completo, por la eternidad, en el fuego del infierno. La ira venidera. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo, es lo que he leído. Versículo 12. Su aventador está en su mano. ¿Qué es un aventador? Lo que yo entiendo es cuando tiene su cebada, su trigo, ya está echando por arriba para que el viento pase y lleva la paja. No recuerdo las otras palabras ahora, pero las cosas que no son parte del grano, ¿ya? Para llevar estas cosas afuera y el grano del trigo, de cebada, ya cae otra vez, ¿ya? Es una separación. Es una separación. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Tengo una pregunta. Vamos a hablar de trigo. ¿El grano del trigo es trigo? Sí. ¿La paja del trigo es trigo? Claro que sí. Es de la misma planta. Yo creo que estaba diciendo a estos fariseos y saduceos, no me importa si ustedes son hijos de Abraham. Ustedes son paja. No son el grano. Son parte de Israel. Pero van a ser quemados porque no hay fruto digno de arrepentimiento en sus vidas. No hay una búsqueda sincera hacia Dios. No quieren al Cristo de la Biblia. Quieren a un Cristo a su manera, a un Dios a su manera. Salmo 1, el primer salmo. Es un salmo muy precioso, pero solo quiero leer versículo 4. Este salmo es un contraste entre los justos y los pecadores o los injustos. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Van a ser separados todos los que no tienen a Cristo. Van a ser separados los que no se han arrepentido. Van a ser separados los que
tiene su confianza en cualquier cosa que no es Dios. Para los judíos era, bueno, yo soy hijo de Abraham. Muchas veces en la iglesia, tal vez no muchas veces, pero a veces en la iglesia, he visto eso. Bueno, yo soy de tal iglesia, entonces estamos bien. Pero realmente es nuestra confianza en la iglesia, en la dirección o en el nombre sobre la puerta, o nuestra confianza está en Jesucristo. Porque si nuestra confianza no está en Dios, si tu confianza no está en Jesucristo, no está en Dios, si tu confianza está en 510 Melgar, o está en soy de tal iglesia evangélica, si tú tienes confianza en eso y no en Jesús, no en Dios, eres paja y no grano. Perteneces a la iglesia en una forma, porque ya asistes, pero realmente no eres lo que Dios quiere. Dios quiere otra cosa. Él quiere fruto. Él quiere que seas grano, no paja. Quieres que estés confiando en Él, que Él quiere que tengas arrepentimiento de tus pecados. ¿Hay un cambio en tu vida? ¿Has cambiado? ¿O eres la misma persona como antes? Yo conozco a personas que antes eran católicas y ahora no son católicas, pero no son salvas tampoco. La única cosa que ha cambiado no son católicas, pero hablan malas palabras, ya viven la misma vida como antes. Solo no son católicas. No hay salvación en no ser católica. Hay gente que cree en eso, que creen que la salvación es en no ser católica. Hay otros que creen que la salvación es en ser católica. Otros dicen, la salvación es en ser mormón. Otros piensan que la salvación es en no ser mormón. Ya han dejado la iglesia mormona. Pero no son salvos todavía. No tienen los frutos. No tienen su fe en Cristo. Solo han dejado algo y siguen como la misma persona. ¿Hay arrepentimiento en tu vida? ¿El mundo puede ver? ¿Tu familia puede ver? Creo que les he contado, pero voy a contarlo otra vez. Hemos hablado con unos niños. Hemos visto a unos niños que se convirtieron. Hemos preguntado a sus hermanos, a sus amigos. Este niño, que ahora dice que es cristiano, creyente, ¿ese niño ha dejado de hablar malas palabras? Y sus amigos y sus hermanos dicen, sí, ya no habla malas palabras. Ha cambiado. Y su familia puede ver eso. Este es arrepentimiento. Este es salvación. En Dios hay una transformación, hay un cambio. Tenemos en no voy a cantarlo, pero es uno de mis coros favoritos. Coro 2. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la duda y la sombra y el temor. Tengo una pregunta. ¿Tu vida cambió o no? Si tu vida no cambió, no sé. ¿Eres creyente?
¿En qué estás confiando? Hoy quiero que Cristo te transforme a ti y cambie tu vida también. Piensa en Jesús, quien murió en la cruz, y ábrele tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y yo puedo cantar de su amor. Jesucristo quiere el arrepentimiento en tu vida, en mi vida. Es lo que Él quiere. Pero muchos son como estos fariseos y estos saduceos, que se creen buenos. Soy mejor que mi vecino. Soy mejor que mi papá. Soy mejor que muchos de la iglesia. ¿Para qué necesito cambiar yo? He escuchado cosas muchas veces así. La gente se cree buena, en vez de creerse pecador. En vez de buscar el arrepentimiento. En vez de prepararse para el reino de los cielos que se ha acercado. Y confíen en otras cosas. Esa gente es paja. Es paja. Y será quemado. Esa gente es un árbol sin fruto. Y será cortada y echada en el fuego. Pero los que se arrepienten, preparándose para el reino de los cielos, buscando a Dios con un corazón sincero, sin hipocresía. Para esta persona hay el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo para la vida. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.